Y bueno, pues continuando con nuestra sesión 4 sobre suelos artificiales, actividades extractivas, infraestructuras y zonas urbanas, vamos a continuar con la siguiente presentación, llevada a cabo por Alba Lara Moreno, que lleva como título Biorecuperación de suelos contaminados por fenantreno mediante el empleo de micronutrientes, una cepa bacteriana degradadora y ciclodextrina. Hola, Alba. Cuando quieras, activa también el micrófono, que lo tienes desactivado. Ahora te oigo. Muy bien. ¿Veis la pantalla? Sí, falta ponerla en modo ahora. Perfecto, ya está. Pues adelante, Alba. Vale, buenos días. Mi nombre es Alba Lara y voy a exponer el trabajo titulado Biorecuperación de suelos contaminados por fenantreno mediante el empleo de micronutrientes, una cepa bacteriana degradadora y ciclodextrina. Los pH están muy presentes en la atmósfera, agua y suelo, lo que supone una preocupación debido a su elevada toxicidad. Y en base a su toxicidad, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha clasificado 16 de ellos en sus listados de sustancias prioritarias. Los pH pueden proceder de diversos orígenes, pero principalmente proceden de origen pirolítico, de la combustión incompleta de la materia orgánica. Además, en menor medida pueden proceder de origen petrogénico debido a vertidos accidentales o intencionados de derivados del petróleo, o bien por origen diagénico, por procesos geoquímicos naturales en la materia orgánica sedimentaria. Debido a su toxicidad, los hidrocarburos aromáticos suponen una problemática, ya que tienen una elevada ubicuidad, un carácter cancerígeno, mutagénico y teratogénico, y además son altamente persistentes en suelo. El suelo se considera una matriz sensible debido a que es el reservorio del 90% de las emisiones de pH. Y además relacionada con esta persistencia se debe al carácter hidrofóbico de los hidrocarburos, lo que conlleva a una baja biodisponibilidad. El concepto de biodisponibilidad queda representado a través de la siguiente figura. La fracción biodisponible es aquella a la cual los microorganismos, en nuestro caso los microorganismos del suelo, pueden acceder y utilizarla como fuente de carbono y energía y así retirarla del medio. Sin embargo, la fracción no biodisponible es aquella a la cual no se puede acceder y por lo tanto no podrá ser eliminada. Otro concepto importante es la fracción bioaccesible, que es aquella fracción del contaminante que se encuentra lábilmente unida al suelo y por procesos de desorción puede pasar a la solución del suelo convirtiéndose en fracción biodisponible. En la actualidad se están tomando medidas para promover la recuperación de emplazamientos contaminados. Y una de estas medidas es la biorecuperación, que se define como todos aquellos tratamientos de recuperación que degradan contaminantes orgánicos o disminuyen la toxicidad de otros contaminantes inorgánicos, a través de la actividad biológica natural, mediante reacciones que forman parte de sus procesos metabólicos. El proceso de biodegradación queda representado con el siguiente esquema. Cuando un microorganismo, en este caso una bacteria, se encuentra en el medio con un contaminante orgánico, puede liberar una serie de enzimas extracelulares que atacan al compuesto. O bien se produce el proceso de asimilación, que consiste en el transporte del contaminante al interior de la célula, seguido de los pasos de digestión y metabolización. A partir del compuesto orgánico inicial se va a formar una serie de metabolitos. El proceso de biodegradación puede finalizar aquí o bien en condiciones de aerobiosis si se implica la conversión completa del compuesto inicial a CO2, agua y sales inorgánicas. Este proceso se denomina mineralización. Para llevar a cabo la biorecuperación de los suelos contaminados, en el caso de la biorecuperación, cuando nos encontramos con un suelo contaminado, el primer paso es determinar la capacidad de atenuación natural de dicho suelo, es decir, observar, conocer si existen microorganismos autóctonos que sean degradadores específicos, que sean capaces de llevar a cabo los procesos de biodegradación y mineralización. En caso de que esto no ocurra, debemos recurrir a lo que es la atenuación natural asistida, mediante técnicas de bioaumento que consiste en la adición de microorganismos, tanto de origen endógeno como origen exógeno, o bien por técnicas de bioestímulo, como puede ser cambios en el potencial redo, control de la humedad, adición de aceptores de electrones, de nutrientes o de modificadores de la biodisponibilidad, entre otros.
El objetivo planteado al inicio de este trabajo fue monitorizar la mineralización de fenantreno en suelos artificialmente contaminados, basados en la atenuación natural asistida mediante técnicas de bioestímulo, mediante adición de nutrientes, técnicas de bioaumento, inoculando microorganismos específicos o bien con mejorador de la biodisponibilidad, en este caso la ciclodextrina, que actúan como extractantes aumentando la solubilidad del compuesto y por lo tanto la biodisponibilidad en suelo. Respecto a los materiales, se ha empleado fenantreno y fenantreno marcado radiactivamente con carbono 14 en uno de sus anillos aromáticos. Respecto a los suelos empleados, se han empleado 5 suelos que son suelos con distintos orígenes y distintas propiedades físico-químicas, entre las cuales destaca el amplio rango en el contenido de materia orgánica, desde un 0,2 a un 13,9%. Respecto al bioestímulo, para llevar a cabo el bioestímulo se ha empleado una solución de medio mineral salino que aporta los macronutrientes y una solución de nutriente que va a aportar los micronutrientes. El conjunto de los macro y micronutrientes aportan la solución necesaria para la activación, para llevar a cabo la proliferación microbiana. Y en el caso del bioaumento, para llevar a cabo el bioaumento se realizó el aislamiento de cepas bacterianas degradadoras específicas de fenantreno. Para ello se empleó un suelo industrial procedente de una industria petroquímica clausurada y en presencia de fenantreno se ha realizado el cultivo de enriquecimiento. El suelo se pone en contacto con medio mineral salino y fenantreno en exceso. Este proceso, el cultivo de enriquecimiento, se renovó cada 7 días y se realizó 4 veces. Una vez finalizado el tiempo de enriquecimiento, una alícuota se siembra en medio mineral salino con fenantreno, siendo el fenantreno la única fuente de carbono y energía. Y a partir de aquí, de esta placa, se realizó el aislamiento de las cepas bacterianas en base a las características macroscópicas, microscópicas y curvas de crecimiento. A partir de la batería de cepas bacterianas aisladas por cultivo de enriquecimiento, se realizaron estudios preliminares de mineralización de respirometría en solución, obteniendo los mejores resultados con Stenotrophomonas maltophilia C. fenantreno 1. Por lo tanto, fue la seleccionada para llevar a cabo los estudios de mineralización en suelo. Como mejorador de la biodisponibilidad se ha empleado ciclodextrinas, que son oligosacáridos cíclicos constituidos por un número variable de unidades de glucosas, unidas por enlace alfa 1,4. La ciclodextrina procede del almidón, gracias a la actividad ciclodextrin-glicosil transferasa, que va a romper la molécula de almidón en moléculas más pequeñas, que serán las ciclodextrinas de origen natural. Por ejemplo, tenemos la alfa, beta y gamma ciclodextrina, dependiendo del número de unidades de glucosas. Además, estas ciclodextrinas de origen natural pueden sufrir modificaciones químicas o enzimáticas y producir ciclodextrinas con propiedades físico-químicas mejoradas, como son las ciclodextrinas sintéticas. Como ejemplo, la 2-hidroxipropil beta-ciclodextrina, HP beta-ciclodextrina, empleada en el presente trabajo, y ha sido empleada debido a que en los estudios de solubilidad se consiguió como resultado que la eficacia solubilizante fue de 376, es decir, multiplica el producto de solubilidad en agua 376 veces. La ciclodextrina tiene un carácter anfipático, es decir, una parte externa hidrofílica y una cavidad interna hidrofóbica, y gracias a este carácter anfipático son capaces de formar complejos de inclusión. A modo resumen, la parte hidrofóbica de la molécula huésped interacciona con la cavidad hidrofóbica de la ciclodextrina, formando el complejo de inclusión. Este complejo de inclusión va a incrementar el producto de solubilidad, y lo que conlleva un aumento de la biodisponibilidad en suelo. Además, las ciclodextrinas son oligosacáridos, por lo tanto puede ser utilizada como bioestímulo, ya que es una fuente de carbono para los microorganismos, para la microbiota o para cualquier tipo de microorganismo, tanto del suelo como los exógenos. Y los ensayos de mineralización se realizaron en respirómetros, que contienen una trampa de Sosa, que es la encargada de atrapar el CO2 formado en la mineralización, un CO2 procedente de la molécula de fenantreno marcado radiactivamente con carbono 14.
y las muestras fueron determinadas analíticamente por el contador de centelleo. Una vez que se obtuvieron los datos, se llevó a cabo la determinación de los parámetros cinéticos con la modelización de las cinéticas de degradación, siguiendo las recomendaciones de la guía Focus 2006. Respecto a los resultados y discusión, en los estudios de mineralización de fenantreno en los 5 suelos distintos con distintos tratamientos, al representar el porcentaje de CO2 marcado radiactivamente frente al tiempo en días, se observó que en el ensayo control, en ninguno de los suelos, se observó un porcentaje significativo de mineralización, por lo que concluimos que en ninguno de los casos, en ninguno de los suelos, existe atenuación natural. Sin embargo, cuando se aplicó la solución de nutrientes que aporta los macro y micronutrientes necesarios para el desarrollo microbiano, se observó en el caso del suelo PLD y en el caso del suelo R una mejora significativa de la extensión de la mineralización respecto al control. Además, la DT50, que es el número de días necesario para alcanzar el 50% de la mineralización, se redujo de forma significativa. Por lo tanto, probablemente la microbiota del suelo está preadaptada a la presencia de fenantreno o de compuestos con estructura muy similar, que necesita de ser activada con la solución de nutrientes para que pueda emplear el fenantreno como fuente de carbono. Y en el caso del suelo LL, ALC y CR, la extensión de la mineralización mejoró levemente, debido probablemente a que la microbiota no ha sido igual adaptada que en el caso de los dos suelos comentados anteriormente. Cuando se aplica HP beta-ciclodextrina más la solución de nutrientes, se observa en el caso del suelo ALC, CR y R que existe una mejora de la extensión de la mineralización de forma significativa y además un descenso de la DT50, es decir, se acelera la cinética de degradación, se acelera el proceso de mineralización, debido a que HP beta-ciclodextrina está actuando como mejorador de la biodisponibilidad. Esto ha sido comprobado con estudios preliminares de extracción y de crecimiento microbiano. En el caso del suelo LL, se observa que existe una leve mejora de la mineralización, sin embargo, la DT50 se reduce de forma considerable. Y por último, en el suelo PLD, podemos observar que la extensión de la mineralización se reduce e incluso la DT50 aumenta, el proceso de mineralización se ralentiza debido a que probablemente la microbiota del suelo está empleando como fuente de carbono HP beta-ciclodextrina en lugar del contaminante diana, ya que se observó en el tratamiento únicamente con solución de nutrientes que la extensión de la mineralización era elevada. En el siguiente tratamiento, cuando se inocula Stenotrophmonas maltophilia y más la solución de nutrientes, se observó que en 4 de los 5 suelos se produce una mejora de la extensión de la mineralización respecto a la aplicación única de solución de nutrientes y el proceso de mineralización se acelera de forma significativa. Sin embargo, en el último suelo, en el suelo R, la extensión de la mineralización se reduce y la DT50 aumenta prácticamente prácticamente el doble, debido posiblemente a que está existiendo una competencia entre la cepa que hemos inoculado, que se ha inoculado, Stenotrophmonas maltophilia, y la propia microbiota del suelo R, ya que la microbiota fue capaz de alcanzar un 42,6% de mineralización en ausencia de Stenotrophmonas maltophilia. Por último, en el último tratamiento, cuando se inocula de forma conjunta HP beta-ciclodextrina, bioaumento inoculando Stenotrophmonas maltophilia y bioestímulo con la solución de nutrientes, en ninguno de los casos se observó una mejora significativa, un aumento en la extensión de la mineralización.
Por lo tanto, se concluye que es más adecuado seguir las estrategias, los tratamientos comentados anteriormente que de forma conjunta en los suelos de estudio. Y para terminar con las conclusiones, cada uno de los suelos empleados en el presente trabajo mostró resultados diversos de mineralización. En el caso de los suelos LL, PLD, ALC y CR se alcanzaron los mejores resultados en presencia de Stenotrophomonas maltophilia. Sin embargo, en el suelo R, la estrategia probada más efectiva resultó ser el empleo de HP beta-ciclodestrina, que es capaz de hacer más biodisponible al fenantreno. Y por último, en ninguno de los suelos de estudio se observó una mejora de la mineralización al inocular de forma conjunta Stenotrophomonas maltophilia y HP beta-ciclodestrina. Por tanto, como conclusión general, se considera de gran importancia seleccionar la mejor estrategia de biorrecuperación de forma individualizada para cada tipo de suelo a tratar, en base a sus propiedades físico-químicas y microbianas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Gran trabajo de biotecnología de suelos. La verdad es que te felicito.